noches, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, como dijo el apóstol, ¿no? La primera predica, la primera vez, pero aún así, ¿no? Bueno, están esos nervios, ¿no? De la primera vez, pero aún así confiando en el Señor, ¿no? Y creyendo en Él, ¿no? Así que, bueno, los invito a abrir su Biblia, ¿sí? La palabra se encuentra en Génesis, capítulo 22. Amén. Así que, bueno, contento, ¿no? Gozoso porque el Señor me está dando esta oportunidad, ¿no? Así que darle gracias al Señor, ¿no? Primeramente por este lugar de honra, ¿no? En el que Él pone mi vida, ¿no? Así que, bueno, nada, cuando todos tengan la palabra, sí, se me confirma con un amén. Amén. Génesis, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 6 al 12, ¿sí? La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Amén. 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 Amén, hermosa palabra del Señor, ¿no? Y esta palabra no nos cuenta, no nos relata sobre la vida de Abraham, ¿no? Y quizás algunos se pregunten quién es Abraham, ¿no? ¿Quién era Abraham? Y Abraham, como algunos quizás lo conocen, ¿no? Como el padre de la fe o como el padre del pueblo de Israel, ¿no? Amén. Vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Sabe que Abraham era un hombre, ¿no? Común y corriente, así como lo puede ser usted, así como lo puedo ser yo. Pero hasta que llegó la presencia de Dios, ¿no? A la vida de Abraham. Dice, cuenta la palabra, ¿no? Que Abraham estaba junto a su padre, junto a su esposa y junto a su sobrino Lot, ¿no? En Ur de Caldea. Pero llega la presencia de Dios a Abraham, ¿no? Y le dice que debe abandonar, ¿no? Que debe abandonar su parentela y que debe ir hacia la tierra prometida, ¿no? Que él tenía una tierra prometida para él y para toda su descendencia. Dios le dijo que él iba a tener una descendencia, no tales como las estrellas que habían en el cielo, como la cantidad de arena que había junto al mar, ¿no? Amén. Y así muchas veces el Señor, ¿no? Para nuestras vidas, el Señor me traía a memoria, ¿no? Cómo eran nuestros comienzos. Y nosotros estábamos en una situación, nosotros estábamos en el mundo, ¿no? Ur de Caldea, ¿no? Lo que vendría a representar eso. Y el Señor nos quiere llevar a Canaán, ¿no? A su tierra prometida, a lo que viene a ser su presencia, ¿no? A lo que viene a ser el reino de los cielos. Porque ahí es donde quiere el Señor que estemos, ¿no? Que habitemos en su presencia, ¿no? Amén. En el reino de los Amén. cielos. Y así hizo con Abraham, ¿no? Y sabe que la palabra de Dios nunca se menciona que Abraham ni diga: no, Señor, sabe que yo ya estoy viviendo acá, ¿no? Junto a mi familia, junto a mi padre. En ningún momento dice eso, ¿no? Sino que Abraham deja todo de lado y obedece a la palabra del Señor, ¿no? Él va hacia la tierra de Canaán, ¿no? Hacia esa tierra prometida que el Señor tenía. Amén. Y allí es donde comienza, ¿no? El Señor a obrar en la vida de Abraham, ¿no? Dice que cuenta la palabra, ¿no? Que la esposa de él, ¿no? Sara, era estéril. Sin embargo, el Señor desde un principio a Abraham le había prometido que él iba a tener una descendencia numerosa, ¿no? Y quizás se pregunten, pero ¿cómo iba a ser si la mujer de él era estéril, ¿no? Y ahí es donde entran esas preguntas, ¿no? Pero sin embargo, eso era una dificultad carnal, ¿no? A nuestros ojos. Porque cuando la presencia de Dios nuevamente habla la vida de Abraham, diciendo que iba a tener un hijo, ¿no? Que su esposa Sara iba a tener un hijo. Me acuerdo cuando le dice, ¿no? El Señor, y Sara se ríe, ¿no? Diciendo, ¿cómo si yo soy estéril, ¿no? ¿Cómo si yo soy ya de una edad avanzada, ¿no? Y ahí saltan las excusas, ¿no? Los pelos que muchas veces ponemos, ¿no? Cuando estamos en el camino del Señor. Amén. Pero todo eso me recordaba también cuando me acuerdo en mis comienzos que en una de las primeras ministraciones
ilustración, el apóstol Rosario me soltaba que yo iba a estar tocando una guitarra, ¿no? Y yo me acuerdo que había llegado a casa y yo me reía, ¿no?, dentro mío, y yo decía, pero ¿cómo voy a tocar una guitarra, no? Si yo no sé ni lo que es una nota, yo no sé ni qué puedo llegar a hacer con la guitarra, ¿no? Pero sin embargo, miren lo que hizo el Señor, ¿no? Hoy en día soy uno de los líderes de la alabanza para su gloria y honra, ¿no? Y así es el Señor en nuestras vidas, ¿no? Así como lo hizo con la vida de Sara. Sara se rió, ¿no? Pero sin embargo el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso hay algo difícil para el Señor, no? Porque muchas veces ponemos limitaciones físicas, ¿no? Supongamos mi edad, ¿no? Tan solo 19 años y el Señor ya me tiene predicando y yo en un momento estaba nervioso, ¿no? Cuando me enteré estaba en casa, ¿no? Pero sin embargo el Señor me traía a memoria Jeremías, ¿no? Muchas veces esas limitaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, la edad sería una de ellas, o aún así aquel que es tartamudo, ¿no? Así como lo era Moisés, dice que era torpe, no de habla, pero sin embargo no hay limitaciones, ¿no?, para servir al Señor, porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él enaltece nuestras vidas, Él se glorifica, ¿no?, cada uno de nuestros errores. Y el Señor me decía, ¿no?, me traía memoria que así como Jeremías, Él ponía ese carbón encendido, ¿no?, en cada una de nuestras bocas, ¿no? Y así es como cada uno de nosotros, ¿no? Que yo quiero alentar aún así a los jóvenes, ¿no?, a los niños, y aún así a los adultos, que no pongan limitaciones por su edad, que la edad no es nada para el Señor, porque cuando la presencia de Dios cae en nuestras vidas, dejamos de ser nosotros. El Espíritu Santo es el que toma el dominio, el control, Él es el que empieza a hablar a través de nuestras vidas, ¿no? Amén. Por lo que no importa la dificultad, no importa la edad, ¿no? No importa lo que usted está atravesando, si usted pone su corazón, ¿no?, delante de la presencia del Señor, derrama, ¿no?, de su corazón, Él va a hacer cualquier cosa, ¿no? Él es capaz de hacer cualquier cosa, porque Él es un Dios milagroso, ¿no?, todopoderoso. No hay obstáculos para Él, ¿no?, para lo que puede llegar a ser. Amén, gloria a Dios. Y cuestión que Dios le promete, ¿no?, a Abraham, que iba a tener a su hijo, ¿no?, que iba a tener a Isaac. Y así sucedió, ¿no?, porque Dios es un Dios que promete y cumple, ¿no? Él no falla su palabra. Dice que a la edad de 100 años que tenía Abraham fue cuando tuvo a su hijo, ¿no?, a su hijo Isaac. Y llega un momento, ¿no?, en el que nuevamente Dios se aparece, ¿no?, se le aparece a Abraham, y en este caso Dios le dice que le ordena, ¿no?, que tenía que sacrificar a Isaac. Y nuevamente, ¿no?, yo me preguntaba, ¿no?, pero pensar que Abraham le había pedido al Señor, ¿no?, el Señor le había prometido, ¿no?, su hijo, que iba a tener una gran descendencia, ¿no?, y era el segundo hijo que él tenía y el Señor le ordenaba sacrificarlo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no?, ¿por qué es que el Señor le ordenaba eso, no? Pero el Señor me decía, ¿no?, que muchas veces debemos sacrificar algo, ¿no? Muchas veces hay algo a lo que debemos renunciar, ¿no? Y en esta hora yo le quiero preguntar a usted, iglesia, ¿cuál es el Isaac el que usted tiene que sacrificar? Amén. ¿Cuál es el Isaac al que usted tiene que renunciar, no? ¿Qué puede ser? ¿Un hijo, así como lo era con Abraham? ¿Su carne? Amén. ¿Un mal hábito? Amén. ¿Cuál es el Isaac que usted tiene que renunciar? Amén. ¿Sabe que yo tenía un Isaac? Yo tenía un Isaac que me era muy difícil, pero era porque yo estaba apartado de la presencia del Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor dice, ¿no?, que somos débiles. Y yo reconozco que soy débil. Yo era débil porque me costaba renunciar a ese Isaac. Pero sin embargo, el Señor me mostró un día orando. El Señor me decía que sí era débil, pero que en Él encontraba la fortaleza. Amén. Amén. Y ahí cuando yo me di cuenta, ¿no? Claro, porque a mí me costaba tanto renunciar a ese Isaac. Porque a mí me costaba tanto dejar eso. Pero era porque yo estaba apartado. Mi corazón no estaba alineado a la presencia del Señor.
Y yo no tenía esa fortaleza que necesitaba para renunciar a Isaac. Pero sin embargo, no le voy a negar, me costó, pero me alineé a la presencia del Señor, renunciaba cada día, ¿no?, mis oraciones, y el cielo del Señor se glorificó, ¿no? Amén. Y yo pude renunciar, no pude abandonar ese Isaac. Y ahí entendí que no era solo, que no era con mis fuerzas, sino que era con la fuerza del Señor, ¿no?, que Él me brindaba cada día. Amén. Y yo cada día renunciaba, y cada día le decía: Señor, te lo entrego, porque yo no puedo, porque yo soy débil, porque el enemigo venía y tentaba, y muchas veces yo caía, pero el Señor empezó a tomar lugar, ¿no? Su Espíritu Santo me empezó a dar fortaleza, y ahí es cuando yo cada día empecé a renunciar, cada día empecé a abandonar, y el Señor cada día empezó a glorificarse en mi vida, comenzó a exaltarse en mi vida, empezó a hacer grandes cosas. Su presencia estaba cada día más arraigada en mi vida. Yo estaba trabajando, estaba con los auriculares, estaba adorando, iba en el camino hacia mi trabajo en la bici, iba adorando, volvía adorando, y así es el Señor, ¿no? Pero es necesario que renunciemos a ese Isaac, ¿no? Que abandonemos esa carne, que abandonemos eso que nos aparta de la presencia del Señor, porque muchas veces no ponemos al Señor en primer lugar, y es necesario que pongamos al Señor en primer lugar, porque si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, Él se va a encargar de todo, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dificultades. Él va a empezar a tomar el dominio y el control, ¿no?, de nuestras vidas, y Él va a empezar a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: y aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué loco, ¿no? Que Abraham sabía, ¿no?, que lo que él iba a hacer, sabía que él iba a ir a sacrificar a su hijo, pero sin embargo cuando el hijo le preguntó, él dijo: Dios proveerá, Dios proveerá. Y qué importante eso, ¿no? Porque muchas veces estamos limitados a nuestros ojos carnales, ¿no? Dice la palabra de Dios: ya no vivo por vista, sino por fe. Amén. Y así es, y así debe ser, ¿no? No vivir más por vista, porque si bien para la gloria de Dios todos podemos ver, muchas veces la vista nos traiciona, ¿no? Porque lo que nosotros vemos no es lo que el Señor tiene para nosotros. Y así era la fe de Abraham, ¿no? Una fe fortalecida, una fe que no se guiaba por la vista, ¿no?, sino que él conocía que tenía un Dios poderoso, él conocía que tenía un Dios sobrenatural, ¿no? Porque sabemos que el Dios que tenemos se mueve por lo sobrenatural, ¿no? Que el Dios que tenemos no es un Dios común, y así debe ser nuestra vida, ¿no? Guiarnos día a día, no por nuestra vista, sino por nuestra fe, sabiendo que Dios tiene lo sobrenatural para nosotros. Aún así con el auto, ¿no? Con el auto que Dios sembró para mi familia. Para la vista del hombre era imposible, ¿no? Para la vista de cualquier persona era complicado. Mis compañeros de trabajo me decían: ¿cómo? ¿Y vos? ¿Cómo que estás a punto de comprarte un auto? ¿Cómo te vas a comprar un auto si hace muy poco que estás trabajando? No puede ser, ¿no? Pero así es el hombre, ¿no? Se limita a su carne, se limita a su vista, ¿no?, a sus sentidos naturales. Pero sin embargo el Señor va más allá de eso, ¿no? El Señor se mueve de una manera sobrenatural en nuestras vidas, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros. Y así debemos vivir por fe, debemos vivir confiando en el Señor, así como lo hacía Abraham, sabiendo que el Señor se movía de una manera sobrenatural. Él nunca dudó, ¿no? Él nunca se preguntó: Señor, no, ¿cómo voy a hacer eso? Sino que Él desde un principio fue obediente. Y qué importante también la obediencia, ¿no? En el Hijo del Señor, en el Hijo de la hija del Señor, en el siervo, en los ministros. Es muy importante la obediencia hacia el Señor, ¿no? Que cuando el Señor nos dice: hagan esto, lo hagamos. Porque el Señor sabe, Él se mueve en un tiempo diferente, y quizás Él, como dicen, no siempre Él se anticipa todo. Y quizás el Señor nos está ordenando, ¿no? Nos está enviando a hacer algo por alguna razón, ¿no? Porque por algo Él
Él nos habla, ¿no? Por algo tenemos a los apóstoles, ¿no? A los profetas, que el Señor les habla sus vidas, ¿no? Para que ellos nos guíen a nosotros. Y es necesario, ¿no? Obedecer a la presencia del Señor, así como lo hacía este siervo, ¿no? Que él no dudaba ni un segundo. Él lo pestañeaba y ella estaba haciendo la obra del Señor, porque cuando el Señor le dijo que debía sacrificar a su hijo, inmediatamente al otro día de la mañana, él reunió a su hijo, reunió lo que necesitaba y emprendió su viaje, ¿no? Para ir hacia ese lugar. Amén. Y dice la palabra del Señor: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Amén, ¿no? Qué importante aquí también, ¿no? Veníamos mencionando sobre la obediencia, ¿no? De este siervo, sobre la fe que tenía, y ahora el Señor habla sobre el temor, ¿no? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Amén. Y qué importante es ser temerosos, ¿no? Ser temerosos porque sabemos que Él lo ve todo, que Él escucha todo, ¿no? Cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos, ¿no? En la forma en la que nos movemos, porque ya no somos personas, ¿no? Como el viejo hombre o la vieja mujer que estaban en el mundo, sino que ahora somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, ¿no? Es muy importante el temor al Señor, ¿no? Y qué importante, ¿no? También cómo llega el Señor justo a tiempo. Cuando Él estaba por degollar, ¿no? A su hijo, el Señor le habla y le dice que no lo hiciera, porque el Señor lo estaba probando la fe de Abraham, estaba probando la obediencia de Abraham, estaba probando el temor que tiene Abraham. Y yo le voy a preguntar ahora, iglesia: ¿usted es obediente? ¿Usted es temeroso al Señor? Amén. ¿Cómo está su fe delante de la presencia del Señor? Porque sabemos que la fe nos la dio el Señor. Simplemente la debemos poner en práctica, ¿no? Hay que poner esa fe como fuego, ¿no? Como ese fuego debe ser probada esa fe. Porque la fe sin obras dice que es muerta. Por lo que nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe debe producir esas obras, ¿no? Esos frutos, tal y como era en este siervo que fue temeroso, ¿no? Y que el Señor llegó justo a tiempo, así como llegó justo a tiempo para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo era un joven, ¿no? Un joven cualquiera que estaba en el mundo, salía, estaba muy cerca de las drogas, del alcohol, pero sin embargo el Señor llegó justo a tiempo a mi familia, a mi vida, ¿no? Para no permitir que yo me metiera en esas cosas, ¿no? Para liberarme de las garras del enemigo, así como lo hizo con Abraham, ¿no? Que lo quitó de Ur de Caldea para llevarlo a la tierra de Canaán, ¿no? Nos quitó del mundo para llevarnos a su presencia. Amén. Y qué hermoso es el Dios que tenemos, ¿no? Que Él llega justo a tiempo, llega justo a salvarnos, para rescatarnos. Amén. Y dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Amén. Qué obediente que fue Abraham, ¿no? El Señor proveyó, ¿no? Lo que él necesitaba, tal y como Él lo había dicho. Él le había dicho a su hijo tiempo atrás que Él iba a proveer el carnero, ¿no? Y así fue, ¿no? Él lo hizo porque dice la palabra del Señor que nuestra boca tiene poder, ¿no? Y así debemos profetizar, debemos declarar contra la adversidad, ¿no? Contra la prueba, contra la lucha, ¿no? Que el Señor tiene la victoria, porque así debemos vivir confiados, ¿no? Confiados de que el Señor tiene la victoria para cada una de nuestras vidas, ¿no? Que no hay dificultad ni adversidad que no podamos superar junto a la presencia del Señor. Amén. Y debemos ser así, ¿no? Así como lo era Abraham, un hombre temeroso en la presencia del Señor, un hombre obediente y un hombre con mucha fe. Debemos ser así para que el Señor nos bendiga, ¿no? En gran manera.
Y si leemos el versículo 17, el último, y dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Qué linda promesa, ¿no? Que el Señor le había dado a la vida de Abraham. Y aún así el Señor nos da esa promesa en nuestras vidas, ¿no? Que Él nos va a bendecir en gran manera, que nuestra descendencia aún así va a ser bendecida en gran manera, ¿no? Porque nuestra descendencia ya no va a estar apartada, ¿no? Como en un momento quizás lo estuvimos nosotros, sino que nuestra descendencia va a estar, ¿no?, bajo los pies del Señor, va a estar protegida bajo la sombra, ¿no?, bajo el manto del Omnipotente. Así que qué hermosa, ¿no?, qué hermosa palabra que me daba el Señor, ¿no? Qué hermosa bendición que nos da por último, ¿no? Así que yo le quiero dar gracias al Señor, ¿no?, por esta hermosa palabra que Él me dio. Y hasta aquí la palabra del Señor, ¿no? Espero que sea de bendición para sus vidas y que Dios los bendiga.